A todos amantes del entretenimiento y de las historias que nos hacen reflexionar. Qué alegría tenerlos de nuevo aquí en nuestro canal. Si esta es la primera vez que te pasas por aquí, te doy la más calurosa bienvenida y te invito, desde ya, a que te quedes con nosotros. No olvides suscribirte y activar esa campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos, porque siempre tenemos algo interesante, algo que te hará pensar, algo que te mantendrá al tanto de lo que ocurre en el fascinante mundo de las celebridades, pero no solo eso, también queremos ofrecerte perspectivas que van más allá del simple chismorreo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, aunque parece centrarse en una figura pública muy querida, en realidad, nos toca a todos de una manera u otra. Estamos hablando de una noticia que ha estado circulando y que nos pone a pensar seriamente en el precio de la fama, en el ritmo frenético de la vida moderna y, sobre todo, en la importancia innegable de nuestra salud. Me refiero a la alerta que, según reportes, el médico de la talentosa y carismática Demet Özdemir le ha dado, una advertencia para que tenga más cuidado. ¿Qué significa esto realmente? ¿Qué hay detrás de esa frase que suena tan simple, pero que encierra una preocupación profunda? Vamos a desgranar esto juntos, a entender las posibles implicaciones y, lo más importante, a extraer lecciones valiosas que todos podemos aplicar en nuestras propias vidas, porque créanme, la presión y el estrés no son exclusivos de las estrellas de televisión. La historia de Demet, aunque desde la perspectiva de una celebridad, es un espejo que refleja mucho de lo que todos vivimos a diario. Así que prepárate para un viaje lleno de intriga, reflexión y, espero, mucha información útil. Demet Özdemir, para quienes no la conocen, es una de las actrices turcas más exitosas y queridas de la actualidad. Su ascenso a la fama ha sido meteórico, protagonizando series que han cautivado a millones de espectadores alrededor del mundo, rompiendo récords de audiencia y consolidándola como un verdadero ícono. Desde sus primeros pasos en la danza hasta convertirse en la estrella internacional que es hoy, Demet ha demostrado un talento innegable, una versatilidad admirable y una ética de trabajo que muchos envidian. Sin embargo, detrás de esa sonrisa radiante, de esos ojos llenos de vida y de esa energía contagiosa que vemos en pantalla, se esconde una realidad que a menudo olvidamos, la de una persona de carne y hueso sujeta a las mismas limitaciones y desafíos físicos y emocionales que cualquiera de nosotros. Imaginemos por un momento la vida de Demet. Un día en el set de rodaje puede implicar jornadas de trabajo extenuantes que se extienden por más de 12, incluso 14 horas. Esto no es solo memorizar guiones y actuar, es estar bajo la presión constante de cumplir con los tiempos, de ofrecer la mejor interpretación posible toma tras toma, de mantener la energía y la química con los compañeros de reparto, todo mientras se enfrentan a cambios de vestuario, maquillaje y peinado que consumen tiempo y agotan. A esto se le suma la exigencia física de muchas escenas, los viajes constantes para promocionar sus proyectos, las entrevistas, las sesiones de fotos, los eventos sociales a los que debe asistir, la gestión de su presencia en redes sociales y, por supuesto, la constante exposición mediática, que no permite un minuto de verdadera privacidad. Es un torbellino, una vorágine de actividades que no se detiene, y que, aunque aparentemente glamurosa, puede pasar factura de formas muy serias. Es en este contexto que la noticia de la advertencia de su médico cobra un significado tan relevante. Cuando un profesional de la salud, alguien que ha estudiado y entiende el cuerpo humano, le dice a una persona, especialmente a alguien con un estilo de vida tan demandante como el de Demet, que necesita tener más cuidado, no es algo que deba tomarse a la ligera. Esta frase aparentemente sencilla esconde un mensaje crucial. Hay un límite, hay un punto de quiebre, y Demet, o su cuerpo, o su mente, o una combinación de los tres, podría estar acercándose a él. ¿Qué tipo de preocupaciones podría haber detrás de una advertencia así? Podríamos especular sobre varias posibilidades, todas ellas relacionadas con el impacto del estrés y el ritmo de vida acelerado. En primer lugar, la fatiga extrema y el agotamiento físico. Dormir poco, comer a deshoras, viajar constantemente y no tener tiempo para descansar y recuperarse, puede llevar a un estado de agotamiento crónico. Esto no es solo sentirse cansado, es una sensación de cansancio que no se alivia con el sueño normal, que afecta la concentración, el estado de ánimo y la capacidad de realizar tareas cotidianas. El cuerpo, al estar siempre en estado de alerta o bajo demanda, no tiene tiempo para reparar sus tejidos, fortalecer su sistema inmunológico o simplemente resetearse. En segundo lugar, podríamos estar hablando de problemas relacionados con el estrés y la salud mental. La presión de la fama, la necesidad de mantener una imagen perfecta, la constante crítica y escrutinio público pueden generar altos niveles de ansiedad,
estrés y, en casos más graves, depresión. Las celebridades a menudo sienten que deben ser perfectas, que no pueden mostrar debilidad, lo que dificulta pedir ayuda o reconocer cuando algo no va bien a nivel emocional. Un médico podría haber detectado síntomas de estrés crónico, insomnio, cambios de humor, o incluso la aparición de ataques de ansiedad. El cerebro, como cualquier otra parte del cuerpo, necesita descanso y tranquilidad para procesar la información y mantenerse equilibrado. Una tercera área de preocupación podría ser el deterioro de la salud física en general. El estrés prolongado no solo afecta la mente, también tiene efectos tangibles en el cuerpo. Puede manifestarse en problemas digestivos, dolores de cabeza frecuentes, tensión muscular, presión arterial alta, o un sistema inmunológico debilitado que la hace más susceptible a enfermedades. Cuando el cuerpo está bajo estrés constante, produce hormonas como el cortisol, que en exceso pueden ser perjudiciales para casi todos los sistemas del organismo. Una advertencia de más cuidado podría estar relacionada con la prevención de estas dolencias antes de que se conviertan en problemas crónicos. Además, pensemos en el estilo de vida. La alimentación, por ejemplo, puede verse afectada por los horarios caóticos. Es fácil recurrir a comidas rápidas o poco nutritivas cuando no hay tiempo para preparar algo saludable. El ejercicio, fundamental para el bienestar, también puede ser difícil de mantener con una agenda tan apretada. Y la vida social, el tiempo con amigos y familiares, que es crucial para el apoyo emocional, a menudo se sacrifica en aras del trabajo. Un médico, al observar estos patrones, sin duda aconsejaría un cambio de hábitos. La importancia de esta noticia no radica solo en la figura de Demet Özdemir, sino en lo que su situación nos enseña a todos. ¿Cuántos de nosotros nos identificamos con la idea de empujarnos al límite? En nuestra sociedad actual a menudo se glorifica la cultura del trabajo duro, del siempre estar ocupado, de la productividad a toda costa. Sentimos que debemos estar siempre conectados, siempre disponibles, siempre produciendo. Nos comparamos con otros, no solo con las celebridades, sino con nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, incluso con versiones idealizadas de nosotros mismos que vemos en redes sociales. Esta presión constante, aunque no venga con la exposición mediática de Demet, es igualmente real y dañina. ¿Cuántas veces hemos ignorado las señales de nuestro propio cuerpo? Ese dolor de cabeza persistente, esa dificultad para conciliar el sueño, esa irritabilidad que aparece sin motivo aparente. A menudo lo que hacemos es automedicarnos con café, bebidas energéticas, o simplemente aguantar y esperar que pase. Pero como nos sugiere la historia de Demet, hay un punto en el que el cuerpo y la mente gritan por ayuda, y un profesional de la salud es quien puede leer esas señales y darnos la orientación necesaria. La advertencia del médico a Demet Özdemir es un recordatorio contundente de que la salud es nuestro activo más valioso. Sin ella poco podemos lograr, por muy exitosos que seamos en nuestras carreras o por muy brillantes que sean nuestras aspiraciones. Significa que por muy grande que sea la pasión por el trabajo, por muy ambiciosos que sean nuestros sueños, siempre debe haber un equilibrio. Significa que establecer límites no es un signo de debilidad, sino de inteligencia y autocuidado. Significa aprender a decir no a más compromisos cuando ya estamos sobrecargados. Significa tomarse un tiempo para descansar, desconectar y recargar energías, incluso cuando la agenda parece decir lo contrario. Pensemos en algunas estrategias que, seamos famosos o no, pueden ayudarnos a tener más cuidado con nosotros mismos. Primero, la importancia del sueño. No es un lujo, es una necesidad biológica. Intentar dormir entre 7 y 9 horas de calidad por noche. Crear una rutina de sueño, evitar pantallas antes de acostarse y asegurarse de que el dormitorio sea un santuario de descanso. Segundo, la alimentación consciente. No solo se trata de qué comemos, sino de cómo lo hacemos. Comer despacio, disfrutar de las comidas, y elegir opciones nutritivas que le den energía real a nuestro cuerpo. Tercero, la actividad física regular. No hace falta ser un atleta de élite, caminar, bailar, practicar yoga o cualquier actividad que nos guste puede hacer una gran diferencia en nuestro estado de ánimo y energía. Cuarto, la gestión del estrés. Esto es quizás lo más difícil, pero también lo más crucial. Técnicas de respiración, meditación, pasar tiempo en la naturaleza, dedicar tiempo a hobbies y pasiones que nos desconecten del trabajo. Y fundamentalmente escuchar a nuestro cuerpo y a nuestra mente. Ser conscientes de las señales que nos envían.
Si nos sentimos constantemente agotados, irritables, o si algo nos preocupa profundamente, es momento de detenerse y reflexionar. Y si estas señales persisten, o si se vuelven abrumadoras, buscar ayuda profesional. Tal como Demet Özdemir en su posición, está escuchando a su médico, nosotros también deberíamos tener la valentía de consultar a un médico, un terapeuta o un especialista si sentimos que no podemos manejarlo solos. No hay vergüenza en pedir ayuda, al contrario, es un acto de fortaleza y de amor propio. El caso de Demet Özdemir es un recordatorio potente de que incluso las personas que admiramos por su éxito y su aparente invulnerabilidad, son seres humanos con límites. La atención de su médico, aunque una alerta, es también una muestra de cuidado y una oportunidad para que ella reevalúe y ajuste su ritmo de vida. Y para nosotros, es una invitación a mirarnos a nosotros mismos con la misma compasión y a preguntarnos, ¿estoy prestando suficiente atención a las señales que me envía mi cuerpo y mi mente? ¿Estoy teniendo el cuidado que necesito? Al final del día, el éxito profesional, la fama, el dinero, todo pierde su brillo si no tenemos salud para disfrutarlo. Esta es la verdad universal que resuena en la historia de Demet y que todos, sin excepción, deberíamos grabar a fuego en nuestra conciencia. La vida es un maratón, no un sprint, y para llegar a la meta en las mejores condiciones, necesitamos cuidar de nosotros mismos a cada paso del camino. Así que, mis queridos amigos, hemos navegado por un tema que, aunque partió de una noticia sobre una celebridad, nos ha llevado a reflexiones mucho más profundas sobre la importancia de la salud, el bienestar y el autocuidado en la vida de todos. La advertencia del médico a Demet Özdemir es un espejo que nos invita a mirar nuestra propia vida y a preguntarnos si estamos priorizando lo realmente importante. Espero que esta conversación les haya resultado tan interesante y enriquecedora como a mí. Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y para este canal. Recuerden que sus comentarios son siempre bienvenidos. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema, si se sienten identificados con la presión de la vida moderna, o si tienen alguna experiencia que compartir. Dejen sus pensamientos abajo en la sección de comentarios. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse nuestro próximo contenido. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.